Muy bien, consola de control. Este dispositivo que integra al equipo de rayos X y es el principal componente que nos permite a nosotros controlar el flujo de electrones. Esta consola de control, fíjense que ahí abajo tenemos, abajo en el margen inferior derecho, volvemos a tener la misma consola de control que veníamos mencionando anteriormente, y después hacia la izquierda tenemos una un poco más robusta. Particularmente en mi servicio trabajo con la robusta, o sea que no tengo última tecnología en el servicio, pero bueno, es funcional, nada más que cambia en el tamaño y la forma de poder visualizar cada uno de los valores. Bien, volviendo, consola de control es esta herramienta, este elemento que me permite a mí poder controlar el flujo de electrones. ¿Dónde va a estar ubicada esta consola de control? Fíjense que nosotros vamos a estar operando esa consola de control y mediante esa consola de control yo establezco cuál va a ser la dosis de radiación que le voy a estar emitiendo al paciente. Obviamente desde esa misma consola voy a estar activando la emisión de rayos X. Por ende, esa consola tiene que estar al resguardo de la radiación, tiene que estar por detrás de la barrera plomada. Tengan en cuenta que uno de los sistemas de radioprotección es la barrera plomada, el biombo, el póter, el biombo, el búnker. Ese búnker, esa barrera plomada, va a impedir el pasaje de radiación hacia donde nosotros nos encontramos. Tengan en cuenta de que esa barrera plomada cuenta con un vidrio plomado que nos permite a nosotros poder observar al paciente. ¿Por qué necesitamos observar al paciente? Para que cumpla con las indicaciones que nosotros le vamos a dar. Previo a cada una de las obtenciones de imagen y obviamente a la emisión de rayos X, nosotros le damos indicaciones al paciente que previamente ya las habíamos pautado y se las habíamos notificado. Le damos las indicaciones, controlamos de que el paciente haga y cumpla con esas indicaciones, y cuando el paciente cumple con las indicaciones, nosotros procedemos a emitir rayos X para obtener una imagen. Por eso necesitamos que esa consola de control esté por detrás de esa barrera plomada. Fíjense que tenemos ahí un pequeño plano de una sala de rayos X, y fíjense que la consola de control está por detrás de la barrera plomada. Por lo general tenemos dentro del servicio o de la sala de rayos X apartada, tenemos la barrera protectora con la consola de control por detrás, y tengan presente que siempre esa barrera protectora cuenta con un vidrio plomado que nos permite a nosotros poder observar al paciente. ¿Y cuál es la finalidad de poder observar al paciente? Para que cumpla con las indicaciones. Si no cumple con las indicaciones, la radiografía no sale con una imagen diagnóstica, no cumple con los parámetros o los criterios de aceptación. Entonces necesitamos repetirla. Si el paciente no cumple con las indicaciones, la radiografía va a salir mal. En realidad se va a ver toda la anatomía del paciente, pero no cumple con los requisitos que van a derivar a un diagnóstico oportuno y certero. Por eso necesitamos siempre controlar al paciente de que cumpla con las indicaciones. Previo a eso, nosotros, en el momento de que vamos a estar posicionando al paciente, le explicamos cuáles van a ser esas indicaciones. Lo importante de esta diapositiva es comprender que las consolas de control van a estar por detrás de la barrera protectora. Esa barrera protectora va a tener un vidrio plomado que nos va a permitir a nosotros poder observarlo al paciente. Ya lo habíamos mencionado en el contenido que estuvimos analizando previamente. Bien, continuando con la consola de control, como ya les había mencionado, es el elemento con el que nosotros vamos a estar seleccionando o proporcionando un flujo controlado de electrones. Bien, ¿qué es lo que nos permite? Valga la redundancia, nos permite controlar los factores, la corriente eléctrica y el voltaje. Esta energía eléctrica se puede cuantificar de dos maneras: corriente y voltaje. La corriente se
cuantifica en amperios y el voltaje se cuantifica en volt. Obviamente necesitamos controlar esos factores para producir un haz de rayos X de calidad y de cantidad suficiente para producir una imagen. Aunque ustedes no lo crean, estos conceptos, estas palabras nuevas que estoy mencionando, ya las trabajamos o las mencionamos en las diapositivas anteriores. Presten atención, tenemos que controlar los factores de corriente y de voltaje. Obviamente, estos dos factores son la forma en que se cuantifica, se mide a la energía eléctrica con la que yo voy a estar trabajando. La corriente se cuantifica en amperios y el voltaje en voltios, en volt. Esta corriente que se cuantifica mediante amperios nos va a derivar en los miliamperes. Recuerden que el circuito eléctrico tenía un selector de miliamperaje. Mediante ese selector de miliamperaje yo voy a estar controlando la corriente eléctrica del circuito eléctrico. Y vamos a hablar sobre el voltaje. Cuando hablábamos en el circuito eléctrico de kilovoltaje, hacíamos referencia al voltaje que nosotros necesitamos graduar para producir rayos X. Y tengan presente, esos rayos X tienen que ser de calidad y de cantidad necesaria. Ahí ya empezamos a hablar sobre esos dos conceptos que están estrechamente relacionados con estos factores, corriente y voltaje. La cantidad de radiación es el número de fotones de rayos X que yo voy a estar emitiendo, que voy a estar proporcionando para que se produzca una imagen diagnóstica. Ese número de fotones obviamente está relacionado con el número de electrones que yo produje dentro del tubo de rayos X. Obviamente se expresa en miliamperios por segundo. Por eso se lo establece o se lo representa con las siguientes siglas: M minúscula, A mayúscula, S minúscula. Eso significa miliamperes segundo. ¿Qué número de fotones de rayos X le voy a estar proporcionando al paciente? Voy a estar emitiendo desde el tubo por unidad de tiempo, por segundo. Eso representa la cantidad de radiación. El segundo factor que está relacionado al voltaje es la calidad de la radiación. Es la capacidad de penetración que tiene cada uno de los fotones y va a estar expresado en kilovolt pico. Fíjense cómo tanto la cantidad como la calidad están relacionados con los elementos constitutivos del circuito eléctrico. Uno representado por el miliamper segundo, cantidad de radiación, y el otro representado por el kilovolt pico, calidad de la radiación. Si tenemos que ir hacia el tubo de rayos X, esa cantidad de radiación está estrechamente relacionada con el número de electrones que van a estar viajando de un lado al otro, y la calidad de la radiación está relacionada con la velocidad que van a viajar desde el cátodo hacia el ánodo. Por eso podemos decir que la consola de control permite ajustar la compensación de línea, que después lo vamos a analizar, el kilovolt pico, que es la calidad de radiación. Esa calidad de radiación representa la fuerza de penetración de los fotones de rayos X y que está estrechamente ligada a la velocidad o fuerza cinética que adquieren esos fotones dentro del tubo de rayos X. Fíjense cómo cada concepto está relacionado con algo que vimos anteriormente. Por eso es importante
mantener el hilo de cada una de las diapositivas, poder comprender en su conjunto cómo funciona hasta ahora y hasta acá el sistema de rayos X o el equipo de rayos X. Bien, continuando con este último apartado que nos dice que permite ajustar la compensación de línea, el kilovolt pico, el miliampere, ese miliampere que va a establecer el número de fotones de rayos X que le voy a estar proporcionando al paciente y que está en estrecha relación con el número de electrones que se va a producir dentro del tubo de rayos X. Y después el tiempo, la cantidad de tiempo que va a estar activado ese tubo de rayos X para la emisión constante de radiación. En síntesis, la consola de control me permite ajustar la compensación de línea, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, kilovolt pico, que vendría a ser la calidad de la radiación. Cuando digo calidad de radiación es fuerza de penetración de los fotones de rayos X en el paciente. El miliampere, que vendría a ser la cantidad de radiación, número de fotones que van a salir del tubo de rayos X dirigidos hacia el paciente, y después el tiempo, que está en relación con el miliampere, que se engloba para mencionar lo que es el miliampere segundo. ¿Qué cantidad de fotones de rayos X se van a estar emitiendo por segundo? Todo eso lo podemos controlar desde la consola de control. Obviamente tengan presente que esta consola de control me permite establecer o controlar el flujo constante de electrones dentro del tubo de rayos X. Otra de las funciones de la consola de operador se puede lograr a través del compensador de línea. ¿En qué consiste este compensador de línea? Es en tratar de mantener constante el suministro eléctrico. Si bien el equipo de rayos X va a estar conectado a la red eléctrica, esta energía que proviene de la red eléctrica no siempre se mantiene en el valor constante y adecuado. Mediante el compensador de línea nosotros podemos graduar o modificar esa faltante o ese exceso en el suministro eléctrico. Es una de las funciones que no se utiliza muy a menudo, es simplemente para control cada vez que notamos de que hay fluctuaciones en la red eléctrica, y es simplemente para poder proporcionar al equipo la energía adecuada para poder funcionar. Muy bien, llegamos a lo que es el autotransformador. Para lograr comprender el contenido, o por lo menos la función del autotransformador, es fundamental de que hayan logrado leer lo que es inducción magnética y el electromagnetismo, que corresponden al capítulo número 5 del libro, dado que ahí van a tener la información necesaria, van a tener puntos específicos que por lógica no lo voy a poder explicar mediante los audios en cada una de las diapositivas, me va a demandar mucho tiempo. Por eso les recomiendo de que vuelvan al capítulo número 5, precisamente a partir del magnetismo y siguiendo con lo que es la inducción magnética y el electromagnetismo. Ustedes van a lograr comprender a grandes rasgos cómo va a funcionar un autotransformador. Bien, como habíamos mencionado, este autotransformador se encuentra en la consola de control o consola de operador, y precisamente nos va a permitir modificar los valores con los cuales se cuantifica la corriente eléctrica. Nosotros hablamos en su momento sobre la tensión y la corriente eléctrica. La tensión se cuantifica a partir del voltio y la corriente eléctrica a través del ampere o del amperio. Necesitamos modificar esto para que el equipo pueda funcionar de manera correcta. Por eso, el autotransformador lo que va a hacer es incrementar los voltios suministrados tanto al filamento cátodo del tubo de rayos X y al circuito de alto voltaje.
que esos dos componentes, o por lo menos estas dos variables de la corriente eléctrica, nos va a permitir producir un flujo constante y controlado de electrones. Vamos a comenzar a analizar el autotransformador y necesitamos comprender que es un núcleo de hierro con bobinas de alambre. En realidad son arrollamientos de alambre que los van cubriendo, en los cuales presentan conexiones o bornes primarios. Esos bornes primarios son los que permiten el ingreso de la corriente eléctrica desde la red, y tiene bornes o conexiones secundarios. Esos bornes o conexiones secundarias son las que van a transportar la energía eléctrica que se produce mediante inducción electromagnética hacia los siguientes circuitos o hacia la siguiente fase del circuito del equipo de rayos X. Fíjense que esos bornes secundarios tienen múltiples posiciones que, dependiendo de lo que nosotros querramos producir en cuanto a cantidad de rayos X y calidad de rayos X, cada uno de esos bornes va a ir siendo activado en medida de los requerimientos de la práctica. A grosso modo, podemos mencionar de que ese núcleo de hierro tiene y está integrado con unas conexiones llamadas bornes, tanto de entrada como de salida, que va a permitir, mediante inducción electromagnética, llevar energía eléctrica a la siguiente sección del circuito del equipo de rayos X. Para continuar con el contenido referido al autotransformador y poder comprender cómo este dispositivo permite aportar a la segunda sección del circuito de rayos X la energía eléctrica en valores necesarios para producir esos rayos X. Bien, como vimos, este autotransformador es un núcleo de hierro con un alambre enrollado, una bobina, con bornes primarios y bornes secundarios. Los bornes secundarios son los que van a estar transportando esa corriente eléctrica inducida. ¿Cómo logra inducir corriente eléctrica el autotransformador? Bien, la corriente eléctrica, la energía eléctrica, se transporta a través de los electrones. Estos electrones son partículas cargadas negativamente. Toda partícula cargada en movimiento genera un campo magnético, induce un campo magnético. Ahora bien, estos electrones, en el proceso de conducción de la energía eléctrica, tienen dos ciclos. Representados en una gráfica tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo. Si ustedes prestan atención, en la imagen inferior izquierda tenemos una gráfica donde tenemos los electrones que en el ciclo positivo se dirigen en una dirección y en el ciclo negativo van en dirección contraria. Eso produce que el campo magnético que generan los electrones sea variable. Obviamente, esos electrones que van desde un ciclo positivo a un ciclo negativo van a ir pasando por distintos estados, logrando producir un campo magnético. Si nosotros prestamos atención, tenemos la imagen superior derecha, en donde mediante una bobina solenoidal, un cable enrollado, se hace pasar energía eléctrica, y ese cable con la energía eléctrica que va circulando por ese alambre de cobre genera un campo magnético. Obviamente, ese campo magnético tiene la posibilidad de inducir corriente eléctrica en otro circuito. Obviamente, ese campo magnético tiene que ser variable. ¿Cómo se logra un campo magnético variable? Mediante la corriente o la energía eléctrica alterna. Va alternando entre ciclo positivo y ciclo negativo. Entonces se va generando una fluctuación del campo magnético. Obviamente, mediante la inducción electromagnética,
una corriente eléctrica se induce a un circuito si alguna parte de este está situada en un campo magnético variable. El autotransformador genera un campo magnético, porque obviamente es un alambre enrollada próxima a un núcleo de hierro. Bien, ese alambre es el conductor de la energía eléctrica. Obviamente, por principio físico, toda partícula cargada que se encuentra en movimiento va a generar un campo magnético. Y como está sometido a una corriente eléctrica, una energía eléctrica alterna, va a estar produciendo un campo magnético alterno. Si a ese campo magnético, si dentro de ese campo magnético se introduce otro circuito, se va a producir corriente eléctrica mediante la inducción eléctrica o inducción electromagnética. De esa manera logramos inducir corriente a la siguiente sección del circuito de rayos X. Para ir cerrando con el tema del autotransformador, podemos decir de que la tensión que llega a este autotransformador es mediante los bornes primarios, mediante las conexiones primarias. Obviamente va a estar llegando al autotransformador directamente desde la red eléctrica. Una vez hecho circular esa energía eléctrica por el alambre enrollado que se encuentra en la periferia del núcleo de hierro, mediante la inducción eléctrica se va a pasar energía eléctrica a las espiras secundarias, a los bornes secundarios, y como resultado tendremos una tensión secundaria que está en relación directa con el número de espiras utilizados. Nosotros mencionamos de que el autotransformador era un alambre enrollado sobre un núcleo de hierro. Bien, cada vuelta del alambre enrollado, de esta bobina solenoidal, cada una de esas vueltas se llama espiras. Obviamente nosotros necesitamos diferentes valores de tensión y de corriente eléctrica para producir rayos X. A medida de que vayamos necesitando mayor o menor cantidad de estos valores, se van a ir activando mediante el selector del kilovolt pico primario o secundario y mediante el selector de miliamper diferentes números de espiras. Obviamente, cada una de esas espiras va a tener un borne secundario. De esa manera logramos, mediante el kilovolt pico primario y secundario, establecer la calidad de los rayos X. Bien, este autotransformador, que es el encargado de suministrar la energía eléctrica a la segunda sección del circuito eléctrico, permite a su vez suministrar los valores adecuados de tensión para que el equipo pueda funcionar. Si bien es información redundante que ya venía mencionando en las diapositivas anteriores, no está de más volver a remarcarla. Tengamos en cuenta de que la tensión de la energía eléctrica se mide en voltios y nosotros necesitamos trabajar con kilovolt, necesitamos elevar esa tensión. ¿Cómo lo vamos a estar elevando? Con un transformador que se encuentra en la segunda sección, en la sección de alta tensión. Y tengan en cuenta de que ese kilovoltaje va a determinar la calidad de las de rayos X. Ese kilovoltaje va a determinar con qué fuerza los fotones de rayos X van a atravesar al paciente. Y tengan en cuenta de que esa fuerza de penetración va a depender de la energía cinética con la cual los electrones hayan viajado desde el cátodo al ánodo dentro del tubo de rayos X.